conocer las oportunidades académicas y la investigación de universidades en el sur global y norte global. En esta oportunidad tenemos el placer, el honor que nos acompañe la profesora Viosna Tsukala, Universidad AMU de Poznan, una universidad que ya ha tenido relaciones con la Universidad de San Marcos, y en general, ¿no? La presencia de la comunidad polaca en la historia peruana, en la cultura peruana, es muy fuerte desde el siglo XIX. Estamos muy atentos a su presentación, que además de su investigación nos compartirá ¿no? las oportunidades académicas de su facultad de Lenguas Modernas y Literatura, ¿no? Que es un área, una larga tradición en Polonia. Buenos días, buenas tardes, Viosna. Muchas gracias por tu presencia. Podemos empezar. Hola, buenos días y más que nada quería agradecer la invitación y la organización de este encuentro al profesor Héctor Maldonado. Es un gran placer poder compartir con ustedes mi trabajo y sí, me gustaría hoy hablar un poco sobre el proyecto de investigación que recientemente ha recibido la financiación del Ministerio de la Educación de Polonia y que estoy a punto de empezar a realizar. Y el proyecto tiene el título Habitar el tiempo del final, cotidianidad afirmativa y nuevo materialismo en la ficción argentina del siglo XXI. Tengo una pregunta técnica porque quería compartir la presentación PowerPoint. No sé si puedo hacerlo. Parte central hay un botón compartir y es ventana. No sé si se ve ahora. Correcto, sí, correcto. Solamente hay que ir al principio. Correcto. ¿Ahora se ve? No. No. Ay, perdón, porque quería ampliarlo y otra vez, voy a intentar otra vez. Sí, se puede ver. Ok. Bueno, intento manejarlo más o menos. Bueno, entonces, primero voy a hacer una pequeña introducción en qué consisten los objetivos principales de mi proyecto y después quería dar un ejemplo más específico, o sea que presentar un pequeño análisis de una de las novelas argentinas para explicar un poco mejor en qué consiste el proyecto. Creo que esa parte va a tomar más o menos 30 minutos y después he preparado algunas informaciones sobre las posibles oportunidades de cooperación entre nuestras universidades. Entonces, en cuanto al proyecto, en la narrativa argentina del siglo XXI observamos un giro muy marcado hacia la problematización de la vida cotidiana como un espacio privilegiado para la reflexión existencial y también política. Autoras como Mariana Enríquez, Ariana Harvich o Samantha Schweblin, para mencionar solamente algunas de las autoras más reconocidas que ya han consolidado su posición en el polisistema literario global. Estas autoras sitúan los espacios domésticos, los rituales personales y los objetos más comunes como elementos centrales de la narración. Entonces, la vida cotidiana aquí no es un mero telón de fondo, un elemento secundario de la construcción narrativa, sino más bien un elemento central. Esta tendencia no es casual, sino constituye un
giro generacional evidente, estrechamente vinculado a una conciencia de género y enraizado en una perspectiva feminista. Y al mismo tiempo, uno de los ejes recurrentes de la literatura actual es la experiencia del final, entendido tanto como una experiencia existencial individual como una reacción frente a amenazas globales como la catástrofe climática, el espectro de la guerra o, en el contexto particular de Argentina, el colapso político, económico y social. Los protagonistas de estas narrativas experimentan un impulso hacia la desafiliación, ¿no? O sea, interrumpen modos de funcionamiento establecidos, suspenden rutinas conocidas, restringen sus obligaciones sociales y redefinen su relación con el entorno. Y este distanciamiento del orden previo suele expresarse en la búsqueda de formas de habitar alternativas como la migración, el aislamiento o el nomadismo. Y al mismo tiempo los personajes, a veces de manera consciente, a veces no, emprenden un proceso de rehabitar, reconfigurar los espacios, reconstruir rituales y establecer nuevas relaciones. Sí. Entonces, mi proyecto busca entender una paradoja narrativa recurrente. Esta reconstrucción produce a menudo rutinas cotidianas que parecen casi idénticas a aquellas que se intentó abandonar. Sin embargo, algo ha cambiado, una diferencia esquiva que vuelve la vida cotidiana reconfigurada, más atenta, más afirmativa y más solidaria. Entonces, el objetivo es investigar qué genera esta transformación sutil y qué significado existencial y político adquiere en contextos de crisis. En cuanto al marco teórico, el proyecto integra dos enfoques complementarios, basándose en el nuevo materialismo feminista, representado entre otras por Jane Bennett, Karen Barad, Rosy Braidotti o Sara Ahmed. Examina el habitar como un proceso relacional configurado por interacciones entre entidades humanas y no humanas, con especial atención al trabajo doméstico, el cuidado y la corporeidad. Y paralelamente, otro enfoque, que es la filosofía política de Georgia Agamben, particularmente sus conceptos de tiempo del final, inoperosidad, uso y forma de vida, ofrece un marco para interpretar las prácticas cotidianas como modos alternativos y no instrumentales de habitar la crisis, en el sentido de prácticas que interrumpen los usos socialmente prescritos del tiempo, del espacio y del cuerpo y que abren la posibilidad de formas de vida no regidas por la utilidad o la productividad. En resumen, mi análisis se centrará en particular en las representaciones de la vida cotidiana en su dimensión material, la organización del espacio, las relaciones con los objetos y los cuerpos y el significado de prácticas diarias repetitivas como limpiar, comer o caminar. Bueno, entonces, en cuanto a las preguntas de investigación, para ya cerrar esta parte introductoria, son las siguientes. ¿Cómo representan las narrativas la tensión entre desafiliación y rehabitar y de qué modo esta dinámica permite a los personajes recuperar agencia en contextos de crisis? ¿Cómo configuran y desestabilizan las relaciones materiales con cuerpos, objetos, espacios y entidades no humanas las prácticas cotidianas del habitar? ¿Cómo articulan los textos las ambivalencias de la vida cotidiana, oscilando entre conformidad y autonomía, productividad y contemplación, comodidad individual y solidaridad colectiva?
Y la última, ¿en qué medida las estrategias formales, por ejemplo, fragmentación temporal, suspensión narrativa o las estructuras anticlímax, ponen en acto estructuralmente las temporalidades contemplativas y no productivas que tematizan? Y ahora me gustaría ya pasar a esta parte analítica, donde voy a hablar de una novela concreta para ilustrar un poco las suposiciones de mi proyecto de investigación. Y es la novela de la autora argentina Mariana Sández, titulada La vida en miniatura, publicada en 2024, que constituye, supongo, un ejemplo significativo de literatura que problematiza la cuestión de la reorientación vital. La obra de la escritora argentina en general desarrolla de manera coherente una reflexión sobre el espacio doméstico, la vida cotidiana y la dimensión relacional del habitar. Sin embargo, a pesar del reconocimiento crítico y de una recepción entusiástica entre los lectores, su producción continúa ocupando un lugar periférico en el campo de los estudios académicos. Y la protagonista de la narración que constituye el objeto del presente análisis es Dorotea Dodds, una mujer de 60 años que de manera inesperada, incluso para sí misma, rompe con una existencia marcada por la rutina del cuidado de sus ancianos padres, con quienes convive en Buenos Aires, y decide trasladarse temporalmente a Inglaterra. Y esa decisión inaugura para ella un proceso de transformación. En este contexto, la protagonista emprende una actividad singular que consiste en desplazarse de un pueblo a otro para hacerse cargo de las casas de desconocidos. Y el objetivo de esta pequeña presentación es realizar una lectura crítica de la vida en miniatura con especial atención al modo en que la novela problematiza la reorientación existencial, entendida como un proceso suspendido entre el abandono de un espacio vital conocido, familiar, y las formas de reenraizamiento en nuevas circunstancias. Aunque la decisión de desconectarse de la red habitual de roles y obligaciones podría interpretarse como un gesto más bien escapista o como expresión de una actitud defensiva frente al mundo, mi propósito es mostrar su ambivalencia, su complejidad y su potencial subversivo. El movimiento de retirada será interpretado tanto como una forma de contestación de los modelos dominantes de vida, cuanto como un intento de repensar las formas de cotidianidad, de agencia y de relacionalidad. Y la clave teórica de mi análisis, un momento porque me he perdido dónde está este PowerPoint. Sí. Entonces, la clave teórica de esta aproximación la proporciona Sara Ahmed, quien en Fenomenología Queer, Orientaciones, Objetos, Otros, una monografía publicada en el año 2006, examina el carácter relacional del estar en el mundo. Y la autora desarrolla el concepto de orientación desde una perspectiva fenomenológica, retomando la tradición de Husserl o Morley-Ponty, para quienes el punto de partida de la comprensión del mundo es el cuerpo. En este marco, la orientación se entiende como el modo en que el sujeto se sitúa frente al espacio, los objetos y otros cuerpos, constituyendo así su experiencia de la realidad y su modalidad existencial. Aunque la protagonista describe su decisión de abandonar la vida conocida y trasladarse a un país extranjero como un gesto impulsivo, resulta en realidad una respuesta clara a un momento liminar de su biografía. La protagonista tiene 59 años y, como ella misma observa, se aproxima a la edad de jubilación,
a pesar de no haber ejercido nunca un trabajo remunerado independiente de la existencia de sus padres. Durante toda su vida adulta desempeñó la función de asistente personal de su padre, un pintor reconocido, y apoyó a su madre en el cuidado del hogar, coordinando los rituales cotidianos y gestionando la infraestructura doméstica. Aunque el viaje a Inglaterra, patria de su padre, parece al principio un episodio incidental, el acontecimiento se convierte en un punto de inflexión que activa la necesidad de una nueva orientación existencial. Bueno, ¿qué significa estar orientado? Con esta pregunta se abre la fenomenología queer. Para Sara Ahmed, la orientación constituye ante todo una forma de relacionalidad, el modo en que nos volvemos hacia el mundo, hacia quién o hacia qué dirigimos la mirada, a qué dedicamos nuestra atención, energía y tiempo. En este sentido, la orientación no designa tanto un punto fijo en el que nos situamos, más bien es un vector, una dirección de la existencia. Sin embargo, como afirma Ahmed, para lograr orientarnos, primero tenemos que experimentar la desorientación. Mientras estamos orientados, rara vez somos conscientes de ello. El orden que organiza nuestra vida funciona como una interfaz tácita de la realidad invisible hasta que algo lo interrumpe. Una crisis, un accidente, un encuentro inesperado. La filósofa subraya que una de las fuentes más intensas de la desorientación es la experiencia de la pérdida, ya sea la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación afectiva. En estos momentos el cuerpo pierde el suelo bajo el pie y al mismo tiempo lo que sucede cuando estamos sin rumbo depende de los recursos psíquicos y sociales que están detrás de nosotros. Dichos momentos pueden ser un regalo o pueden ser un lugar de trauma, de ansiedad o de estrés por la pérdida de un futuro imaginado, escribe la filósofa. Y la ambivalencia de la experiencia de la desorientación descrita por Ahmed encuentra un correlato directo en la reacción de Dorotea, la protagonista de la novela, ante su nueva situación vital. En los primeros instantes posteriores a la ruptura simbólica con la forma establecida de su cotidianidad, la protagonista experimenta una suerte de parálisis física. Pasa varias horas en una estación ferroviaria sumida a un estado de estupor e incapaz de actuar, como si su cuerpo, desviado de la trayectoria conocida, aún no hubiera logrado generar otra nueva. ¿No? En un par de oportunidades hizo 2 o 3 pasos hacia ningún lugar y regresó, leemos en la novela. Este desvío de la ruta vital previamente trazada, tal como se lee en la fenomenología queer, suele ir acompañado por una sensación de abandono de sí, de pérdida de identidad, y no es casual que la novela se abre con la frase «acaba de dar un paso al costado y prefiere no mirar atrás», ni que la protagonista se refiere en varias ocasiones a no contar con biografía. Ahmed advierte además que la migración, una de las formas más evidentes de desorientación, implica siempre una condición de estar entre la necesidad de enfrentar al menos 2 direcciones, hacia un hogar que se ha perdido y hacia un lugar que aún no es hogar. Y también en el caso de Dorotea, la necesidad inicial de cortar con el pasado se ve gradualmente matizada por el retorno fragmentario de recuerdos. La protagonista reconstruye la imagen del hogar familiar en el que desempeñó el papel de hija, hermana y asistente, aunque nunca de un sujeto orientado hacia su propio cuidado y sus propios deseos. El viaje en tren hacia la primera casa que deberá cuidar se convierte para la protagonista no solo en el desplazamiento físico, sino en un auténtico rito de paso, un momento en el que la realidad cotidiana, hasta entonces adormecida bajo capas de rutina, se manifiesta con la fuerza acumulada de años y la narración se densifica con afectos reprimidos. Y aquí podemos ver esta
cita, que creo que lo ilustra muy bien: un viaje cortísimo de 20 minutos se convirtió en el escenario de un abigarrado debate interno con décadas de atraso, cúmulos de adrenalina ahogada, montañas de comienzos suspendidos, un apilamiento de futuros postergados, siempre interrumpidos, verbos sin poner en práctica, ilusiones anestasiadas. En el movimiento entre lugares y recuerdos, el cuerpo de la protagonista empieza a desorientarse, pierde su antiguo punto de referencia, pero es precisamente esta pérdida donde se abre la posibilidad de orientarse hacia otra forma de habitar el mundo. Ahmed subraya también que las orientaciones nunca son puramente individuales, sino socialmente condicionadas. Las trayectorias existenciales, que la autora denomina simplemente líneas, que los cuerpos recorren, están determinadas por estructuras de género, clase, raza e historia. El acceso a los objetos, espacios y relaciones no es equitativo. Su jerarquía se reproduce a través de los hábitos cotidianos. Las líneas que seguimos funcionan como mecanismos de ajuste, imponiendo conformidad con normas e inscribiendo a los individuos dentro de estructuras de expectativas. Y en fenomenología queer, Ahmed dedica un lugar particular a la descripción de la rutina del filósofo, tradicionalmente masculino, que puede permitirse la labor intelectual en su escritorio porque alguien más, generalmente una mujer, ha preparado previamente las condiciones, ha limpiado el espacio, ha cocinado, ha asegurado el silencio, cuidando los hijos. De ese modo, Ahmed evidencia que la orientación cotidiana de los individuos se produce dentro de relaciones de dependencia y de trabajo invisible reproducidas en sistemas sociales estabilizados. Las prácticas rutinarias, como moverse por la casa, tomar determinados objetos o responder a las voces y necesidades ajenas, son aprendidas. Los cuerpos se acostumbran a dónde deben dirigirse, qué deben hacer y con qué deben vincularse. La descripción de las relaciones familiares en la vida en miniatura ilustra el mecanismo de orientación conceptualizado en la obra de Ahmed. Las mujeres, madre, hija y prima, orientadas hacia el servicio y el cuidado, funcionan como cuerpos sustentadores que posibilitan la aislada actividad creativa del hombre. El taller del padre, ubicado en el piso superior de la mansión, denominado su reino, constituye un espacio vedado a ellas y a la vez asegurado por su presencia constante. La novela relata cómo el hombre, absorto en su actividad creativa, tiene la costumbre de arrojar notas desde la escalera con solicitudes, por ejemplo, de comidas, y las mujeres dejan los encargos cumplidos frente a la puerta. Desde la infancia, Dorotea y su hermano gemelo son situados en distintas líneas de cotidianidad. El acceso a herramientas creativas, el espacio del taller y a la atención del padre como mentor se distribuye siguiendo una lógica diferenciada por género, como relata la narradora. Por ser hombre, a mi hermano se le incentivaron actividades y estudios que a mí no solo no me ofrecieron, sino que me negaron, como las clases de pintura con papá, una carrera universitaria, ofrendas que Enrique rechazó de plano y yo habría aceptado con placer, solo que como todo el tiempo desde muy jovencita era requerida a las cuestiones de la casa y en la asistencia de papá, al final nunca lo pedí, lo fui dejando pasar. Al chico, a los 8, ya le daban de probar vino, a mí jamás se me permitió. A los 15, para Enrique hubo una cama doble donde circularmente rotaron las novias. Yo a los 59 sigo con la misma cama individual de los 11. Esta diferencia no se basa en la violencia explícita, sino en un mecanismo silencioso que se expresa a través de pequeñas elecciones cotidianas, la prohibición del consumo de vino o la preservación de la cama infantil, que establecen formas de existencia reconocibles y legítimas. Según la conceptualización de Ahmed,
Estas aparentemente triviales líneas de la cotidianidad poseen un poder ontológico, organizan los cuerpos en relación con las normas y moldean su capacidad para iniciar trayectorias alternativas. La orientación se entiende así como un sentido internalizado de lo que es posible, adecuado, accesible, frente a aquello que se percibe como fuera de lugar. En el caso de la protagonista, la estructura del espacio doméstico y la distribución de las tareas moldean gradualmente sus deseos, apagando su potencial inclinación hacia la alteridad. Ese mecanismo de internalización corporal se hace visible en una escena aparentemente trivial, el regreso familiar a casa. Los padres, al cruzar el umbral, se dirigen automáticamente en direcciones opuestas. El hombre se ubica frente al televisor y pide bebida y pantuflas. Su esposa va a la cocina y anota la lista de compras. Este automatismo espacial revela cuán internalizadas están las divisiones de género. El padre no conoce la disposición de objetos en la cocina, no puede encontrar la hierba, por ejemplo, pese a consumirla diariamente durante 50 años. Su cuerpo nunca fue orientado hacia este espacio. Su relación con la hija es dependencia asimétrica, ¿no? Leemos en la novela que lo único que le dolía al hombre hasta niveles intolerables era imaginarse un minuto sin su hija, su bastón o bastión vital. Las figuras del bastón y bastión revelan la doble función de Dorotea, soporte que estabiliza la cotidianidad del padre y estructura defensiva que lo protege de confrontar la realidad con toda su materialidad y caos afectivo. En este contexto, los pequeños gestos de la prima, como servirse un trago de whisky de la jarra favorita del tío, entrar en su taller o colgar los cuadros de Dorotea, se convierten en actos de microsubversión. Es precisamente en estos desplazamientos mínimos que Ahmed denomina orientaciones queer, donde se revela el potencial de cambio, el paso de las líneas rectas de la vida normativa hacia trayectorias alternativas, oblicuas de ser en el mundo. Y ya paso a la última parte de esta presentación. Si los gestos de la prima introducen un desvío mínimo en la economía doméstica, la búsqueda de trayectorias oblicuas se manifiestan de manera aún más intensa en la experiencia de Dorotea, en Inglaterra, donde se mueve entre diversas localidades cuidando casas de desconocidos. Cada casa significa un enfrentamiento con diferentes configuraciones de vida doméstica, con objetos cargados de significado distintos y espacios que exigen formas específicas de orientación. Dorotea describe cada casa en un diario que comienza a llevar durante el viaje. Su reorientación se manifiesta ante todo en prácticas corporales. Su primera acción al cruzar el umbral Yosna, ¿sí? perdón. El Sí. slide, ¿puedes continuarlo? Muchas gracias. ¿Qué, El, qué pasó? está en el número 11. Sí, en las tareas. Correcto. Sí, es el título de la última parte. Muy bien, gracias. Un momento, necesito orientarme ahora aquí. Muy bien. Entonces, la primera acción que hace siempre cuando entra a una casa nueva es limpiar. Leemos en la novela, voy a leer una cita: se veía pulcro y bastante ordenado, pero igual mantuve mi ritual de siempre, un repaso con lavandina y agua hirviendo en bañera, piletas e inodoro. Este gesto, a la luz de la fenomenología queer, se revela como acto repetitivo de un cuerpo entrenado en ciertas prácticas, pero con una diferencia crucial. Ahora Dorotea limpia no porque debe hacerlo, sino porque elige hacerlo. Este ritual voluntario le otorga una serenidad contemplativa, transformando el trabajo doméstico en un acto de apropiación íntima del espacio. Otra acción instintiva es salir a caminar, aventurarse en lo desconocido, exponer su cuerpo al encuentro con el paisaje.
A diferencia de su padre, a quien no le gusta salir de casa ni de su estudio, Dorotea no busca aislamiento, sino apertura. Para ella, caminar no es flanería urbana, sino más bien práctica a microescala en pueblos provinciales, senderos rurales, jardines olvidados, que evidencia la dimensión sensorial de la experiencia. Sus descripciones se centran en lo efímero y afectivo, el olor de tierra húmeda, la temperatura del aire, el juego de colores o los sonidos de la naturaleza. En lugar de reproducir la línea organizada alrededor de un centro cerrado, como estudio, hogar, un rol, Dorotea sigue trayectorias oblicuas, lo lateral, lo inesperado, lo marginal. El movimiento hacia el paisaje se convierte en antídoto al modelo de autarquía estable de su padre y abre paso a formas alternativas de ser en el mundo. Aunque la protagonista se presenta como solidaria y tímida, y la proximidad inesperada de otros la desorienta, provocando un reflejo de evasión, su modo de ser en el mundo es inevitablemente relacional. Al caminar entra en una red de interacciones menores, se cruza con vecinas, principalmente mujeres de ancianas, visita comercios locales y gracias a la repetición de estas prácticas cotidianas se enraiza gradualmente en la topografía social del lugar. También sus relaciones con los propietarios de las casas que cuida suelen ir más allá del contrato o del deber. Eso se evidencia especialmente en el encuentro con el padre Mackenzie, pastor de una de las casas en las que se ocupa. Entre ambos surge un vínculo basado en prácticas cotidianas compartidas, principalmente cocinar y compartir alimentos. Este acto simple, desprovisto de instrumentalidad, abre un espacio de diálogo y conversaciones sobre experiencias. La relación marcada por la vocación espiritual de Mackenzie resalta su carácter completamente desinteresado y no está subordinada a ningún pragmatismo, sino que surge del mero acto de convivir. Durante sus paseos, Dorotea también se dedica a una de sus actividades favoritas, dibujar, para lo cual ahora, liberada de la rutina doméstica y del cuidado paternal, tiene tiempo y libertad. Se evidencia otra vez el contraste entre la creación de su padre y la práctica de la protagonista, quien dibuja la naturaleza, flores y plantas, transformándolas en visiones fantásticas y oníricas. Para el padre, las obras de Dorotea carecen de valor, son infantiles y primitivas. La narradora, sin embargo, no busca reconocimiento artístico, aunque los otros reaccionan con admiración ante sus dibujos. Para crear, no se aísla en su estudio cerrado. Su práctica artística se integra al espacio abierto, dibuja en un banco, en el parque, en su cuaderno, con lápices de colores frágiles y humildes, lejos de herramientas profesionales. Su arte no es operativo en el sentido de George Agamben, porque no está subordinado a ningún fin externo. Ella no piensa en exhibiciones ni en venta. Su obra existe fuera de la lógica de producción y mercado. Ya casi estoy terminando, pero no sé si... Marlene, ¿puedes desactivar tu micrófono quizás? Es que escucho un poco un ruido. Bueno, entonces... Correcto. Oh, gracias. Además de pasear, dibujar y llevar un diario, actividades que la protagonista considera formas de descanso, ella también continúa realizando ciertas tareas derivadas del rol como asistente de su padre, entre otros escribe su biografía. Esta labor la mantiene en el papel del cuerpo sostén, archivando y preservando la obra paterna. Sin embargo, las tareas ahora adquieren un nuevo estatus. Dorotea interpreta este cambio a través de la metáfora literaria de Bartleby y de Herman Melville.
y lo tengo aquí, sí, y ya la última cita. Recién a partir de este viaje yo había adoptado una postura que pudiera definirse a lo Bartleby. Al no dejarme avasallar o doblegar esta vez por las exigencias de mis padres, había logrado defender mis intereses, resistir en mi deseo para petarme dentro del contundente preferiría no hacerlo. Cierto es que seguía cargándome de sus asuntos, aunque desde mi territorio y en parte bajo mis condiciones. Bartleby, figura de pasividad activa, se convierte en símbolo de recuperación de la agencia mediante un gesto mínimo pero significativo. No se trata de una negación frontal, sino de una redefinición sutil del marco de acción, desde su propio territorio, bajo sus condiciones. La redacción de la biografía del padre, aparentemente acto de subordinación, se transforma en un espacio de negación, de negociación, en el que Dorotea recupera la agencia, lo que no implica una ruptura radical con la línea familiar, sino un desplazamiento del vector de atención que permite acercarse al propio deseo y necesidades. Un momento crucial en esta transformación es el paso simbólico del trabajo invisible, considerado natural, es decir, del cuidado femenino del hogar, al trabajo reconocido y valorado económicamente. En la etapa inicial, el cuidado de las casas que ofrece Dorotea es no remunerado, compensado únicamente con la posibilidad de habitar temporalmente en el espacio. Solo los últimos empleadores deciden pagarle un salario, lo que puede interpretarse como un acto de reconocimiento del valor de su labor y como la inclusión simbólica de esta actividad en la lógica social y económica. Este desplazamiento de no trabajo al trabajo remunerado puede analizarse a la luz de los estudios feministas sobre el trabajo reproductivo, que muestran cómo las formas invisibles de cuidado constituyen la base del sistema económico y que su reconocimiento constituye un acto político. Como resultado, el viaje de Dorotea se configura como un proceso de reconstrucción identitaria que adquiere peso material gracias a la valorización social y al reconocimiento de su trabajo. Inicialmente presentada como una figura casi transparente que no impone su presencia, en una de las primeras páginas de la novela leemos que sus mocasines diminutos de hebilla apenas conectan el piso con la ligereza de las palomas. La protagonista va consolidando progresivamente su lugar en el mundo. A la luz de la reflexión de Ahmed, la orientación de Dorotea se despliega a lo largo de las líneas oblicuas, que no son ni evidentes ni normativas. La protagonista se aleja del centro familiar, de la trayectoria marcada por su padre artista, y sus propios caminos permanecen inciertos y susceptibles de cambio. Ahmed subraya que seguir líneas no convencionales requiere del apoyo de quienes se encuentran al lado, generando puntos de apoyo en el espacio. Este componente relacional permite a Dorotea arraigarse gradualmente y desarrollar una subjetividad más sólida. Aunque la protagonista no alcanza un reconocimiento oficial comparable al de su padre, experimenta formas alternativas de afirmación, la cual se materializa en formas más íntimas y comunitarias. Los propietarios de una de las casas de las que se ocupó componen una canción sobre ella y tras su muerte repentina por un infarto en Kew Gardens, alguien coloca una placa en el banco donde solía dibujar, perpetuando su nombre. Este acto silencioso y extrainstitucional materializa su presencia en el espacio compartido y contrasta con la memoria patrimonial e institucional vinculada a la figura del padre artista. Dorotea queda recordada no dentro de la historia del arte, sino como alguien que ejerció un impacto tangible y cotidiano en la vida de otros. Su huella como canción, como placa en el banco, se inserta en la lógica de la micromemoria, cuya fuerza radica en generar espacios de cercanía y reconocimiento fuera de las grandes narrativas culturales.
En esta dimensión relacional se revela la posibilidad de un modelo alternativo de memoria colectiva generada desde abajo y cultivada en los gestos cotidianos. Y eso en cuanto a la presentación de mi proyecto. Y no sé si ahora debo inmediatamente pasar a esta parte relacionada con la presentación de mi universidad. Sí, Biosna, ante todo, muy atentos a tu investigación. Sobre la investigación, es claro desde una perspectiva pues de la filología, ¿no? Tener mucho énfasis o sensibilidad por el empleo del español, ¿no? El español de Castilla, de Argentina, de Chile, de Perú, del Cono Sur, ¿no? Incluso Uruguay, tan cerca a Argentina, tiene un manejo, tiene pues giros propios y particulares. Dentro de Argentina, estamos en Córdoba, estamos en Buenos Aires, pero no es, ¿no? Semejante, ¿no? Incluso dentro de Argentina. Entonces, en ese sentido, ¿cómo recibes este texto, esta novela? Bueno, no he investigado en las variedades en el nivel lingüístico de esa narrativa, la verdad, pero esa novela sí que está muy relacionada con el mundo porteño, que la protagonista vive en una mansión elegante en Buenos Aires, describen algunas calles, algunos barrios también de esta ciudad, entonces está muy arraigada en la capital de la Argentina. Pero no sé, si me preguntas por las variantes lingüísticas y algunas especificidades relacionadas con estas diferencias, no lo he estudiado en mi investigación. Otro tema importante de la narrativa es la creación de los espacios, ¿no? El espacio urbano es común a todos, pero hay una apropiación personal del espacio urbano. Entonces, Buenos Aires, el espacio urbano que nos comparte la obra, cómo es sensibilizada, cómo es singularizada, ¿no? En la obra, en el texto. En base a tu Sí. experiencia, ¿no? ¿Encontraste con otras obras? En cuanto a esta novela, Buenos Aires, la verdad es que aparece más que nada en los recuerdos de la protagonista porque no sé si lo he explicado bien, pero ya al principio del argumento ella decide como romper con toda su existencia y salir de la ciudad, viaja a Inglaterra, que es más bien como una tierra no conocida para ella, que además se desplaza entre diferentes pueblos, entonces en la provincia, entonces más bien se contrasta este entorno urbano que ella ya ha dejado con ahora esta nueva realidad que tiene una escala muchísimo menor y más local. Entonces, en muchos de estos textos que ahora voy a analizar, que estoy eligiendo para mi corpus y que creo que representan esta tendencia que propongo investigar, aparece este gesto de abandonar la ciudad, de salir de una metrópoli y intentar reorientarse existencialmente en otros espacios y muchas veces son los espacios más relacionados con la naturaleza, ¿no? Es algún motivo recurrente en estos textos. Bien, acerca de lo masculino y lo femenino y pues la distinta, ¿no? Experiencia sobre la afectividad que encontramos, vemos pues experiencias que vienen desde una exclusión, ¿no? Y desde la exclusión de tu propuesta o tu experiencia afectiva, desarrollas la narrativa, ¿no? También hay otras propuestas afectivas que más bien vienen no tanto de la exclusión, sino del desarrollo en un ambiente más homogéneo, integrado, ¿no? En este caso particular, ¿cómo ves la evolución, ¿no?
Estamos de la exclusión a la integración, de una exclusión sin solución. ¿Cómo ves el tratamiento de este tema en la narrativa estudiada? El tema de la vida cotidiana y del trabajo doméstico, tradicionalmente creo que este ámbito se ha relacionado más con la perspectiva femenina, con las protagonistas mujeres, y también creo que esta temática aparece más en los textos escritos por las autoras mujeres, pero no solamente, y no se limita solamente a las autoras mujeres. Y bueno, claro que esta exclusión, discriminación, ese desequilibrio ha evolucionado muchísimo en los últimos tiempos, pero lo que muestran estos textos es que todavía existen, y lo que ahora pasa es que son quizás no tan evidentes y más sutiles, pero estos textos literarios creo que poseen esta capacidad de problematizar estas manifestaciones de la exclusión. Sí, quizás no tan obvia, pero todavía muy presente y muy actual, desgraciadamente. Bien, amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta sobre la investigación compartida por Biosna? Para luego pasar a otro tema, otro área de la presentación. Biosna, en la literatura argentina, pues hay un tema del siglo XXI temprano que es el recuerdo, ¿no? El recuerdo, pues, de la difícil década de los 70, ¿no? Sí. Del tema, pues, político, y esta memoria va siendo, por distintas generaciones, ¿no? Es distinto a fin del siglo XX por parte de los que han sufrido que los hijos de los que han sufrido, ¿no? Entonces, este tema de la violencia no es controlable porque es del Estado, etcétera, es algo que va más allá de la capacidad de un individuo, de un artista. ¿Cómo ves la presencia o no de la violencia en la narrativa? Sí, es sin duda otro tema muy presente en esta literatura, también esta literatura actual argentina, aunque no es el tema no es este aspecto que yo estoy estudiando, pero es, bueno, inevitable también percibir la presencia de esta temática. Entonces, también aparece en un tema de la vida cotidiana, ¿no? Porque la memoria de estos tiempos todavía sí, está preservada y está presente también en los tiempos actuales. Entonces, sí, reaparece este tema también en la literatura argentina actual. Sí, aunque Bien, también en las formas más, quizás más sorprendentes, porque también una de las tendencias ahora muy desarrolladas de la literatura argentina actual es este género fantástico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo cómo se puede tratar este tema de la memoria histórica y del trauma relacionada con las dictaduras de forma más, sí, menos esperada, más creativa y diferente, lo que quizás también atrae más lectores. bien.
Viosna, podemos continuar con la segunda parte. Ok, gracias. Muchas gracias por las preguntas. Y no sé si se ve la presentación. Ah, sí. Sí, Ya estoy aquí un poco luchando cómo ver la presentación y a ustedes al mismo tiempo. Viosna, si te parece, me la puedes compartir por email, yo la presento para facilitarte la presentación. Así, bueno, no sé si ahora para ahorrar el tiempo mejor ya Correcto, intento, correcto, pero después, por supuesto, aunque correcto. ahora. Ok. Bueno, entonces, como ustedes saben, soy de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, en Polonia, y he preparado un par de informaciones en cuanto a las oportunidades de estudiar en nuestra universidad para los estudiantes extranjeros o otras formas de la cooperación académica. En cuanto a los datos muy generales, tenemos 4.000 estudiantes y cada año ubicamos una posición bastante alta en los rankings internacionales. Y sobre todo nuestra facultad de lenguas modernas recientemente ha ganado varios premios y se supone que es una de las filologías con el nivel de la enseñanza más alto. Y yo soy profesora de los estudios hispánicos, de la carrera que se llama Filología Hispánica, y también tenemos estos dos grados, dos niveles de estudios de grado y estudios de máster. Quería decir solamente un par de palabras sobre los estudios de máster porque se imparten en español. Todas las clases, hay solamente un curso de traducción que se imparte en ambos idiomas, polaco y español, pero esa asignatura se la puede sustituir por otra. Y si un estudiante elige estudiar en los estudios de máster en Filología Hispánica en mi facultad, puede seguir dos itinerarios principales que son de literatura y lingüística. Y obviamente después se obtiene el título de máster y se redacta su tesis según el itinerario que uno elige. Yo formo parte del departamento de la literatura hispánica. Entonces, ahí investigamos más que nada la literatura y la cultura de España y de América Latina. Aquí he preparado una lista de las líneas de investigación que se desarrollan sobre todo en mi departamento. Solamente he preguntado a los colegas si pudieran darme, especificar sus líneas de investigación y aquí pueden ver la lista de los temas que se trabajan actualmente en mi departamento. Sí, que son estudios de género, estudios queer, crítica feminista, pero también literatura y política, ideología, memoria histórica y trauma, poesía cognitiva, teoría de la traducción, literaturas minoritarias de la península ibérica, culturas y lenguas indígenas latinoamericanas, literatura y filosofía, literatura y estudios decoloniales y también literatura fantástica. Y analógicamente también tenemos otro departamento que es de lingüística. Solamente, desgraciadamente no conozco muy bien los temas que se trabajan ahí, pero hay una lista analógica de los temas. Y quería también comentar otra posibilidad de estudiar en mi facultad, que es dentro del programa Máster Internacional TELME, que antes se llamaba Erasmus Mundus. En mi universidad se ofrece ese programa que se llama Teaching and Learning Languages in Multicultural Environment.
Y no sé si saben en qué consiste este modo de realizar los estudios de máster, pero se trata de, es como una cooperación entre diferentes universidades. Aquí pueden ver la lista de las universidades que participan en el programa y cada estudiante realiza un semestre en una de estas universidades, ¿no? Entonces se mueve entre diferentes universidades para realizar los sucesivos semestres de los estudios. Entonces esta movilidad, digamos, es como obligatoria. Lo que también es muy atractivo porque, bueno, un estudiante aceptado en este programa no paga. En general, los estudios en Polonia son gratuitos, pero aquí también cada estudiante recibe como una beca, ¿no?, mensual, que es 1.400 euros. Y son los gastos de vida también tiene, bueno, financiados los costes de estos viajes, seguro médico, etcétera, ¿no? Entonces, es un programa bastante atractivo. No se paga la matrícula, sino se recibe esa asignación mensual. Y aquí pueden ver los requisitos principales para participar en el programa. No sé si ahora quizás no voy a comentarlo. Hay que dominar al menos 2 idiomas en el nivel B2, entre inglés, francés, alemán o español. Y por supuesto tener los estudios de grado, el nivel de grado en cuanto a la educación universitaria. Aquí también he puesto en qué consiste el proceso de postulación, qué documentos hay que presentar. Entonces después voy a mandar la presentación al profesor Maldado y puedan ver con más detalle y atención cuáles son las reglas de participación. Y ahora la convocatoria está abierta hasta el 20 de enero de 2026 y aquí también he puesto el link, el enlace para el programa donde pueden encontrar todas estas informaciones. También voy a añadir aquí en la presentación, porque en cuanto a mi facultad, hay una profesora que es responsable de coordinar este proyecto y es la profesora Leonor Sagerman-Bustinsa, que no sé si ustedes conocen, pero es como una casualidad que es una profesora peruana que trabaja en nuestra facultad. Entonces, sí, este proyecto, creo que este programa de máster de Erasmus Mundus, creo que es muy interesante. Y después he puesto también aquí esta información sobre otro programa Erasmus que se llama K171. No sé si han tenido la experiencia con este programa, pero ¿sí? En el caso de tecnológico, fue un Erasmus y la alumna estuvo un semestre en Poznan. Ah, sí, en química, ¿no? Ha dicho antes. Sí, química. Ah, muy bien. Entonces, aquí en mi universidad eso funciona como un concurso donde se puede proponer como nuevas relaciones, nuevas conexiones entre las universidades. Y hace unos años yo he postulado para abrir la relación con la Universidad de Buenos Aires y nos otorgaron una financiación que afortunadamente se ha renovado durante los años posteriores también. Entonces varios profesores de la Universidad de Buenos Aires nos han visitado y eso es como una relación recíproca. Entonces también varios profesores de mi instituto han tenido esta oportunidad de ir a la Universidad de Buenos Aires. Y también me gustaría
proponer esta nueva relación con la universidad de ustedes. Solamente se necesita como una carta de invitación. Y bueno, por supuesto, hay que justificar y bueno, rellenar todo el formulario. Desgraciadamente, la convocatoria solamente se va a abrir en el año 2027. Ahora han hecho una pausa para el año 2026 porque en el año anterior hubo demasiadas solicitudes. Entonces, es para el proyecto más bien para el futuro, para el año 2027. Y bueno, si se obtiene financiación, es para docencia, para los profesores, pero también se puede optar por un intercambio para los estudiantes, para la investigación. Y estas estancias pueden durar más tiempo. No sé cuánto tiempo ha estado este estudiante de química, no sé si sabe. ¿Se trataba de unas semanas o unos meses? Un semestre. Un Un semestre. semestre. Ok. Sí, porque los profesores normalmente van para una semana, pero los estudiantes tienen oportunidades un poco más atractivas. Pero bueno, de todas formas, aquí se tiene financiado el viaje, el transporte, el alojamiento, todo, y estas becas son bastante altas. También he puesto aquí una lista de los másters que ya se imparten en otras facultades. Tenemos 16 carreras que se imparten totalmente en inglés, y aquí pueden ver la lista. Entonces no es necesario dominar el polaco para estudiar, solamente sí que es obligatorio dominar el inglés en el nivel B2. Y también tenemos la posibilidad de realizar los estudios de doctorado, y aquí ya sí que se puede hacerlo en inglés. Tenemos como 5 diferentes áreas de investigación en cuanto a los estudios de doctorado, y yo pertenezco a esta Escuela de Lenguas y Literaturas, y aquí tenemos como 3 disciplinas principales: la lingüística, y aquí una lista de los temas que se desarrollan dentro de esta área. También en la página aparece esta anotación que se puede proponer los proyectos interdisciplinarios, por supuesto. Después, estudios literarios. Y la tercera línea son los estudios polacos. Y sí, creo que... pensaba que lo tengo aquí, pero no. Pero bueno, se puede postular. Cada junio se abre la convocatoria, todo se puede hacer en línea. Y bueno, por supuesto, en este caso, en los estudios de doctorados es también como un concurso. Hay que tener un proyecto, ¿no?, para postular desarrollado, y los estudios de máster y el certificado del conocimiento del inglés en el nivel B2. Sí, pero es básicamente esto. También no sé cómo es en su universidad, pero en Polonia también los estudiantes de doctorado reciben la beca mensual, ¿no? Como un salario. Entonces, normalmente no necesitan trabajar porque se supone que se puede dedicar totalmente a los estudios en este tiempo de realizar los estudios de doctorado, y cada estudiante recibe esta beca. Y bueno, no sé, aquí también he puesto el enlace para la página web de nuestra universidad.
Y no sé si quizás os gustaría saber algo más o, no sé, consultar alguna cuestión. Biosna, ante todo, muy atentos a la presentación, te comparto la convocatoria europea de Erasmus. Cada año 4 alumnos de la universidad son seleccionados, Ujú, así que sí, antiguamente el posgrado era en una universidad, ya algunos años varias universidades europeas se integran, se unen. Tenemos pues una alumna que está hoy día en Lieja, ¿no? En la universidad de Gante, perdón. Inició en Gante, pasó a Ámsterdam, siguió a Finlandia, ujú, pasó a Barcelona y terminó el máster y luego aplicó al posgrado en una de las 4 que fue Gante, y hoy día está en el doctorado en Gante, ¿no? Entonces sí, está esa propuesta de 4 universidades europeas. Incluso veo que también Unión Europea tiene universidades fuera de Europa, en América Latina, parte del posgrado, porque son distintos, ¿no? Muy ujú, atentos a que Poznan sea integrante de ese posgrado en área humanidades lingüística. Luego, lo del inglés, sí, pues son 90 puntos en el TOEFL. Hoy día, el inglés, pues, el examen TOEFL te permite incluso hacer 3 exámenes y te suman las 3 notas y así logras llegar a los 90 puntos. ujú, Facilita, antiguamente no era así. ujú, Eh, el punto esencial, en general, comparando las presentaciones de los directores que han estado en el seminario, es la importancia de la investigación del alumno que pueda calzar con la investigación que se desarrolla en el posgrado, ¿no? Toda investigación es importante, solo hay que ver cómo se vincula, ¿no? A la investigación que desarrolla cada posgrado en particular, ¿no? En base a tu experiencia, qué énfasis está poniendo el posgrado en esta área, sería muy importante conocerlo, ¿no? Porque si bien hay líneas, luego las líneas tienden a ser generales, ¿no? Pero siempre hay temas que son de mayor interés, toda vez que lo desarrolla un profesor y el profesor tiene como 5 o 10 años para ir cultivando el tema, ¿no? Los temas, una vez que se desarrollan, se mantienen algunos años, ¿no? En el ujú. caso de Polonia en general, he tenido la experiencia, ¿no? De estar en Varsovia, por ese tema, ¿no? De la movilidad que tú indicas, y también en Cracovia. Y bueno, es una experiencia magnífica en el caso del ambiente humano y en el ambiente, ¿no? De la infraestructura académico. Es muy, se resalta, ¿no? Este ambiente, si lo compara también con lo que tienes en Italia, en Francia, etcétera, ¿no? Biosna, en el ámbito de lo latinoamericano, los estudios literarios, ¿tú cómo ves la proyección de tu departamento, ¿no? En esta área, ¿no? Latinoamérica, literatura, ¿cómo ves la proyección, ¿no? Usualmente en algunos departamentos hay profesores de edad y es el periodo de recambio, otros no, están en la edad media y son como 20 años más en esos temas de investigación, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves tu departamento, ¿no? ¿Está en una fase eh, de cambio o más bien es una fase de una investigación que ya viene de atrás, que va a continuar estos años? Em, bueno, tenemos, la verdad es que muchas líneas de investigación como creo que se complementan bastante porque tenemos unos profesores que trabajan más bien esos temas sociológicos e históricos y suelen más bien analizar lo político en la literatura sí, contemporánea, latinoamericana o del siglo XX o también las épocas anteriores. Pero también tenemos unos profesores que tienen este enfoque más filosófico, más conceptual, y donde se trabajan, bueno, siempre todo está relacionado, ¿no? Pero
no sé, esos temas de la literatura y la religión, como más bien este movimiento, esa perspectiva postsecular, o estudios postcoloniales. Bueno, tenemos una profesora muy especializada en las lenguas indígenas de México, más que nada, que también ha recibido muchas becas y tiene muchos proyectos, y ella domina náhuatl y es muy activa. Una profesora peruana que más bien se especializa en la literatura peruana. Y sí, tenemos como nuestro departamento está como dividido, ¿no? También entre los profesores que estudian literatura española y los que se dedican al ámbito latinoamericano. Entonces, sí, los temas relacionados con los estudios de género también están muy presentes. Y sí, y también de este género fantástico, tanto en la literatura como en el cine. Es una área de investigación desarrollada por el jefe de nuestro departamento, también un especialista en este tema. Sí, no sé si lo he explicado bien, pero un poco de todo, la verdad. Pero también en cuanto a los estudios de doctorado, sí, se puede proponer su propio tema y no es necesario. Bueno, claro, eso siempre ayuda, como dices, sí, como coincidir, ¿no?, con los intereses, con la investigación, aunque no es obligatorio, ¿no? Sí, Bien, entonces tenemos amigos y amigas, también, como en cuanto al perfil de edad, también algunos profesores, algunos docentes más jóvenes que, por ejemplo, estudian las crónicas en latinoamericanas, pero también otros docentes con la carrera ya muy constituida, que ya tienen sí, el grado de los profesores. Entonces también hay una gran variedad en cuanto a la edad y la experiencia. muy bien, destaco la presencia de la colega peruana en tu universidad. Es muy importante, ¿no?, tener compatriotas en distintas universidades extranjeras. Hay pues en Norteamérica, en Brasil, en España. Polonia pues tiene una larga tradición con Perú, eh, siglo XIX, ¿no? Cuando Polonia estaba bajo, porque Perú y Polonia comparten nuestra experiencia colonial. Hay una presencia de científicos, ingenieros polacos en Perú que han sido profesores en San Marcos en el siglo XIX y fundador de la universidad, actual Universidad de Ingeniería, ¿no? Entonces sí hay una Vale. antigua relación entre Polonia y Perú en el ámbito académico, en las ciencias, en la arquitectura, ¿no? Hay peruanos de origen polaco que son parte muy decisiva en la formación histórica. Fernando de Cislo, un pintor del siglo XX, modernista. María Rozborowski, casada con peruana, estudiosa del mundo incaico, cuya obra, Historia del Tahuantinsuyo, es clásica, una obra ya de algunas décadas, pero incluso estuvo en los billetes del Estado peruano, ¿no? María Rozborowski. Así Vale. que la relación entre Perú y Polonia, a pesar que la colonia polaca en Perú sea pequeña, pero es muy fuerte en términos de cultura, de civilización para Perú. Así que uno proyecta que esta relación peruano-polaca se desarrolle en el tiempo. En 10 años Lima cumple 5 siglos, así que sí, va a ser, ya recientemente tenemos un convenio con la Universidad Tecnológica de Cracovia. El 30 de septiembre la universidad fue sede de una presentación de NAWA, ¿no? NAWA es el programa polaco de movilidad y cooperación. NAWA presentó en San Marcos el 30 de septiembre a pues 10 universidades polacas
de Silesia, de Cracovia, así que fue muy importante esa presentación acompañada por la Embajada de Polonia en Perú, ¿no? Entonces, el Estado polaco, la Universidad Polaca está, ¿no?, muy atenta a cultivar esta relación histórica entre nuestras naciones, entre nuestros países. En ese sentido, tu presentación es parte de esta, ¿no?, de esta actividad que se desarrolla, ¿no?, y buscando fortalecer la relación entre pueblos e instituciones públicas, ¿no?, como AMU y como San Marcos. Amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta, algún comentario? Diosna, es muy importante. Tu dominio del español es, eh, es pues de años, ¿no? Entonces, ¿cómo se da tu acercamiento con el español? ¿Con una profesora de español polaca o una latinoamericana que trabaja en Polonia? ¿Cómo te acercas al español y cómo cultivas tu relación especial con Argentina? Bueno, yo he estudiado español en mi universidad, ¿no? Antes nunca había tenido contacto con esta lengua, entonces sí, es el resultado de mis estudios. Y ahora sí trabajo, ¿no? Entonces trabajo como profesora, también imparto clases en español. Tengo por esto el contacto continuo con el idioma. La mayoría de los docentes en nuestro departamento también son nativos de España o de América Latina. Y sí, en cuanto a las relaciones con Argentina, no es tan fácil moverse entre nuestros países, desgraciadamente, más que nada por las razones económicas, porque los costes son bastante altos, pero sí, afortunadamente, últimamente he recibido varias becas para poder realizar unas estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires y la verdad es que eran como muy enriquecedoras estas experiencias para mí y me gustaría mucho volver pronto a la ciudad de Buenos Aires y también desarrollar la cooperación académica con los colegas de aquella universidad. Eh, sí, aunque creo que también es importante que eh, abramos más relaciones con las universidades latinoamericanas, porque por el momento, más que nada, colaboramos con la Universidad de Buenos Aires y entonces me hace mucha ilusión también poder presentar esta solicitud de abrir, por ejemplo, esta relación Erasmus con la Universidad de San Marcos. Sí, Biosna, te comparto. La educación superior peruana se compone de más de 80 universidades, la mitad pública y la mitad privadas. Las privadas, en el caso peruano, el posgrado es pagado, no es subvencionado. Tiene una particular situación la Universidad Pública Peruana, pero al mismo tiempo tiene una gran proyección nacional, ¿no? La Universidad Pública, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, este año cumplió 474 años de fundación, es la más antigua de América. Esta universidad, su sede central se ubica en la ciudad de Lima, muy cerca del aeropuerto, Sí, 30 minutos. yo he estado en esta universidad. Y tenemos desde el año pasado sedes en regiones amazónica, andina y costeña central. En la Amazonía, en Villarrica, justamente Villarrica es una zona donde se ve la migración europea del siglo XIX. La migración fue de Baviera y Tirol, aquí, además de una migración eh, italiana.
Al este de Villarrica se ubicó esta colonia polaca, ya propiamente en la selva amazónica. Villarrica se ubica cerca de la selva amazónica. Luego, en la zona andina tenemos una sede en Ollón. Ollón es una zona minera. En la zona minera de la región Lima, cuya capital es Lima, está pues a 10 horas, 8 horas por bus. Luego está en la costa central, en Guarmey, Chancay y Chilca. Son tres, Guarmey y Chancay son puertos, sobre todo Chancay, muy conocido por el inicio del medio puerto con inversión china, inauguró el año pasado, una gran proyección, puesto que China ve a Perú como un medio de acercarse a Brasil, un puerto que busca ser como el de Santos en Brasil, y Chilca está al sur de Lima, una zona antiquísima. Hay restos humanos en Chilca desde el periodo lítico, miles de años en el pasado, 6.000 antes de Cristo, que uno ve en Chilca el tránsito de la recolección a la horticultura. Ahí tenemos una sede. Justamente Chilca hoy día es zona energética para Lima, se encuentran las termoeléctricas de la capital de Lima, Perú, de Perú, ¿no? Lima. Entonces, la experiencia en San Marcos es una experiencia urbana, pero al mismo tiempo rural. Conoces el Perú amazónico, el Perú andino y el Perú costeño. Entiendo que para un estudiante y un profesor de extranjero, por ejemplo, de Poznan, de AMU Poznan, sería muy relevante una experiencia, ¿no? Un Sí, semestre o un mes aquí en Perú. Particularmente el seminario que desarrollo recibe una delegación anual. Tenemos pues de Sao Paulo University, tenemos de la Prorrectoría de Inclusión y Permanencia, que son alumnos de varias áreas académicas que sobre todo están atentos al enfoque transnacional entre Perú y Brasil, ¿no? En el ujú, caso de Polonia, todos los años se recibe alumnos de la Universidad de Varsovia, que tienen una experiencia en medicina aquí en Lima. Entonces, un alumno de una universidad polaca del ámbito de ciencias humanas, ciencias políticas, entiendo tendría una muy buena experiencia, no solo de la actualidad, sino también de la presencia de la migración polaca en Perú, ¿no? Don Polski es la Asociación Polaca en Perú, que repite, incluso en Lima, Perú, tienes un parque en honor a polacos. Eh, Tenemos pues que en la época de la subversión, en los años 80, eh, dos religiosos polacos fueron asesinados por subversivos y está en todo un proceso en el ámbito católico, ¿no? Para que no sean, ¿no? Reconocidos, ¿no? Entonces, la relación no solo es académica, una relación de, ¿no? de social muy profunda y también espiritual, ¿no? Perú es un país católico. eh, por los jóvenes es el tercer año que veo la delegación de Varsovia, y vienen pues no solo de Varsovia, vienen de provincias que estudian en Varsovia. Se ve muchos puntos en común con jóvenes peruanos, ¿no? Eh, si bien Polonia está en Europa, es distinta a Francia o Inglaterra, ¿no? En este ámbito. Entonces, hay muchos temas en común, entiendo, entre Perú y Polonia, a nivel de cultural, social, que como instituciones públicas podemos proyectar y cultivar, ¿no? Perú, eh, la moneda es muy sólida, sí es cierto, pero comparado con Sao Paulo, México, la ciudad no es tan cara, ¿no? Es ujú. una ciudad bastante accesible. Este, un dólar en Perú tiene mayor capacidad de compra que en el norte global, ¿no? Ujú, Este, además del tema cultural, es como Grecia, Italia, Egipto, Mesopotamia o China, México, ¿no? En cada distrito encuentras una cultura. En la ciudad capital de Lima hay un centenar de arquitectura indígena. La arquitectura indígena más antigua en Lima es del año 1700 a.C. y la Fundación Española de Lima data del año 1535.
Entonces, si bien hay una fundación española, la Lima indígena es pues 3.700 años de historia arquitectónica, porque como residencia hay restos cerca en Lima, eh, del año 8000 antes de Cristo, ¿no? En Lima, la semana pasada tuvimos a los amigos de Gliwicha, de Silesia, el tecnólogo de Silesia. Entonces yo veo que en el caso de Silesia, ellos han establecido una unidad metropolitana entre Katowice y varias ciudades, ¿no? Entonces, esa megalópoli de Silesia, donde está Katowice, tiene 2.700 kilómetros cuadrados, algo parecido es Lima, en ese tamaño, ¿no? Entonces, Lima es una megalópolis, es muy dinámica, y San Marcos no solo tiene la sede central cerca del aeropuerto, sino tiene sedes en el centro histórico y cerca al hipódromo que es la Facultad de Medicina Veterinaria, ¿no? Eh, sí, entiendo que en Europa Sí. usualmente los tecnológicos ven el área de ingenierías. En el caso de San Marcos sería una universidad y tecnológico al mismo tiempo. Dentro de San Marcos también tenemos facultades de ingeniería además de ciencias, ¿no? Entonces, sí, estoy seguro que la experiencia para jóvenes del departamento español y de otros departamentos académicos de Poznan sería muy importante. Como te digo, ¿no? Ya ha habido contactos con el Departamento de Ciencias Políticas, ¿no? De tu universidad. Y claro, hay tiempo para fortalecer y, ¿no? Estrechar esa relación, pero San Marcos expresa el deseo, la voluntad de la nación peruana, ¿no? Que busca establecer puentes, diálogos para fortalecernos y fortalecer también a otras comunidades nacionales y académicas, ¿no? Hay una gran distancia, por supuesto, son actualmente 6 horas, en otra parte del año son 7 horas, pero tenemos tiempo, ¿no? Para cultivar esta relación y, por supuesto, Biosna, espero que puedas regresar nuevamente a Lima, Perú y compartir, ¿no? Gracias. Tu investigación más reciente y enriquecernos y enriquecerte, ¿no? Con la experiencia sanmarquina. Sí, me encantaría. Entonces, tenemos el año 26, el 27, creo que no habrá ningún problema para pensar con tiempo esta, ¿no? Ujú. Convocatoria que has compartido. Siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Las instituciones se mantienen, las personas pasan, pero institucionalmente ya hay una relación entre la educación superior peruana y polaca, ¿no? En ese sentido, esta actividad va a ir fortaleciendo, ¿no? Que se comparte, ¿no? Con el área cultural de Relaciones Exteriores de Perú y también con la Embajada Polaca en Lima, Perú. Diosna, ¿tú eres propiamente Poznan o vives en Poznan y has nacido en otra región? Soy de Poznan. Nací en Poznan y vivo aquí. Sí, Y sí, es una de las universidades más antiguas de Polonia. Era como también la primera capital del país, bueno, antes de Varsovia. Bueno, era Gniezno. Bueno, pero mi región es también una región crucial para la historia polaca y se puede decir que nuestra ciudad es muy bonita y es también muy buena para vivir, tiene mucha naturaleza, mucha arquitectura también antigua. Creo que los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar aquí están muy contentos y sí, entonces, de verdad, creo que, por ejemplo, intentar participar en este proyecto de Erasmus Mundus sería una oportunidad interesante, porque sí, es para todo el mundo, entonces, después puedan ver otra vez los requisitos tranquilamente en la presentación. Diosna, este año 26, tu departamento, tu facultad, ¿qué evento académico proyecta? ¿Qué congreso, seminario internacional proyecta organizar? El año que viene, bueno, pues todavía no lo sé, la verdad. Todavía no hemos hablado la agenda para
el año que viene es que nosotros trabajamos en este ciclo de la evaluación como cada 4 años y nos evalúa el ministerio y es ahora justamente cuando termina este cuarto año y eso está relacionado con mucho trabajo administrativo y entonces ahora estamos un poco sumergidos en esto y creo que quizás por eso todavía no hemos tenido mucho espacio para hablar sobre los planes del año que viene, pero seguramente que en enero nos va a visitar una profesora de Argentina otra vez. Se trata de la profesora Andrea Ostrov, que es una profesora reconocida de literatura, ¿no? De literatura contemporánea. Y bueno, ya tenemos también planificadas varias visitas de España. Este año 2026 también se celebra este gran congreso de la Asociación Polaca de los Hispanistas, que se llama Encuentros, y este año se celebra en Lublin. No sé si conoce esta ciudad, también otra ciudad muy interesante, una ciudad histórica. Sí, pues eso más que nada. En el caso del ámbito de los estudios hispánicos, ¿cuál es su presencia en Polonia? En base a tu experiencia, ¿es un área, porque veo, ¿no? En tu departamento está portugués, está italiano, está francés, está rumano, está Ujú. español, ¿no? Tienen mayor unidades académicas dentro del español que el portugués. ¿Tú cómo ves el estudio, cultivo, seguimiento del español en el mundo académico polaco? Bueno, sin duda la posición del idioma español es muy fuerte en Polonia en general, ¿no? Cada vez más personas quieren estudiar español y este número crece cada año. Entonces, bueno, también eh, todas las universidades más importantes tienen en su oferta las carreras bueno, de filología hispánica mm, y creo que se están desarrollando de forma bastante dinámica. Entonces, por suerte sí que no podemos quejarnos porque que sí que contamos con el interés de los estudiantes. Eh, bueno, aunque en general, no sé cómo es en Perú, pero en Polonia la tendencia general es que cada vez menos jóvenes eligen estudiar en la universidad en general. Eh, pero bueno, como digo, en cuanto a la filología hispánica, no tenemos problemas, no tenemos experiencia con, bueno, no tenemos este problema porque sí que eh, hay mucho interés en cuanto a nuestra carrera. Sí. Tenemos pues que en el mundo hispánico México es pues la segunda economía en América Latina, es más grande que España, México, en economía y en población. Tras España se reconoce la gran importancia en el Caribe de Colombia y en el sur de Argentina, ¿no? En términos económicos y demográficos. La zona andina, donde se ubica Perú, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Perú es la zona central. Hoy día la economía peruana es el 90% de la chilena y en base a su relación con China, lo más probable es que se convierta en el siglo XXI en la primera economía del Pacífico Central. Así que Chile tiene una gran presencia, pero lo más probable es que esto cambie en el siglo XXI, ¿no? Entonces, estos países, ¿no? México, Colombia, Argentina, grandes en población y en economía, Chile y Perú también, ¿no? Son las sociedades y las economías más prominentes, ¿no? Actualmente. Entonces, uno piensa que esta relación con Polonia y otros países se incrementará notablemente en el siglo XXI, ¿no? Sobre lo que ya se conoce en el siglo XX.
En el caso particular, por tu intermedio, hago presente un gran saludo a tu directora de departamento y también la alta dirección de tu facultad, ¿no? Eh, Además de, se ha compartido, amigos y amigas, por el chat los links, ¿no? Los enlaces de la Universidad AMU Potsdam. Lo pueden revisar, tanto de las facultades como de la universidad, como específicamente de la Facultad de Lengua y Literaturas Modernas. Y yo le voy también a proporcionar esta presentación que he preparado donde hay más información relacionada con estos programas Erasmus. Biosna, tenemos aquí alumnos de varias facultades. ¿Cuándo empieza la aplicación para tu posgrado? Porque algunos países lo hacen de enero a junio, pero otros ya empiezan en octubre, ¿no? En el caso de Polonia, de Poznan. En cuanto a este programa específico de Erasmus Mundus, ese cierra su convocatoria en enero, 20 de enero. Todavía se puede postular. Y en cuanto a los otros estudios de máster ya más habituales, siempre la convocatoria empieza en junio. Y sí, se puede convocar online, en internet, entonces no es necesario, por supuesto, estar presente aquí. Y sí, las convocatorias de todas las facultades abren en junio, es todo este proceso, sí, de registración y tal, y dura hasta el septiembre. Correcto. Leslie, ¿me escuchas? Leslie. Hola, sí. Buenas tardes a todos. Leslie es estudiante de la universidad, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y ha tenido experiencia en la Universidad Federal de Minas Gerais. Leslie, ¿puedes compartir tu comentario, tu pregunta? Sí, disculpen, yo ingresé un poco tarde, pero tengo una pregunta sobre todo cómo es el proceso de selección, ¿no? Porque muchas universidades nos piden un plan que vamos a hacer, ya sea para el maestrado, para el doctorado, y luego recién se pasa pues una evaluación ya más mediante una entrevista, y algunas sí necesitan que sean presenciales, es decir, que viajemos hasta allá y otras no. Sobre todo eso, y en el caso de su casa de estudios, pues. Ah, sí, yo me refería a los estudios de máster, que aquí para postular, para registrarse, no es necesario venir, pero en cuanto a los estudios de doctorado, sí que la etapa última es la entrevista. Entonces sí que no estoy segura, pero probablemente sí que se puede realizar también online a través de Teams. Porque ya hubo casos similares, entonces puedo preguntarlo otra vez para asegurarme, pero sí que en el caso de los estudios de doctorado hay que preparar el proyecto, tener el conocimiento del inglés en el nivel B2 y sí, y después participar en esta entrevista y se requiere puntos por cada elemento, bueno, por el proyecto mismo, después por la entrevista como tal, y la tercera parte por la que se obtiene puntos es por el currículum, entonces las experiencias académicas. Yo sé que, por ejemplo, si bueno, no es muy común, pero una publicación, por ejemplo, también puede elevar mucho nuestra solicitud porque nos puede dar muchos puntos o participación en algunos proyectos o programas académicos. Sí, pero en mi presentación también hay el enlace y ahí se puede leer en inglés otra vez tranquilamente todo porque está expuesto en la página web de los estudios de doctorado de mi universidad. Entonces, sí, pero creo que sí, que es más que nada esto.
Todavía no se necesita tener ningún tutor o tutora para presentarse en la convocatoria. Eso se puede, claro, creo que puede ayudar mucho, ¿no? Ya tener contacto con algún profesor, alguna profesora, porque esta persona también puede ayudarnos en la preparación de esta solicitud, pero no es obligatorio. Se puede hacerlo de forma más autónoma. Bien, Biosna, acerca del posgrado, el puntaje es 90 puntos, porque a veces las universidades van variando con el puntaje. Para los estudios de Te digo, te doctorado, comparto, en el caso de experiencias con alumnos, pedían una universidad inglesa el Duolingo, ¿no? No pedían necesariamente el TOEFL, ¿no? Entonces ya cada universidad varía el certificado que pide, porque los británicos tienen su certificado, pero bueno, Lincoln pedía, podías presentar Duolingo como certificado de inglés, ¿no? En el caso del dominio de una lengua moderna. ok. Esto no estoy segura si si es aceptado en mi universidad como un certificado. Em, sí, hay que presentar Master Degree Diploma, entonces, ¿no? Nuestro diploma, seguramente que traducido, ¿no? Research Project, ¿no? Academic Achievements, entonces, currículum. Y sí, pero en cuanto a los diferentes certificados, tendría que consultarlo porque no sé cuáles se acepta y sí, solamente hay que tener documentado el nivel B2. Correcto. Sí, creo que también hay que consultar cada vez porque eso también cambia, ¿no? Entonces, para estar al tanto. Actualmente en tu posgrado, alumnos de qué países latinoamericanos lo siguen o están presentes. En mi departamento tenemos ahora eh, un estudiante de doctorado de Brasil, que ahora está terminando en mi departamento de literatura. Pero bueno, tenemos ahora solamente 3 estudiantes, si no me equivoco, y sí, es uno de ellos. Y sí, y realiza estos estudios de doctorado sin hablar polaco, pero sí, tenemos uno en mi departamento, en los estudios de doctorado. Y en los estudios de máster tenemos varias personas, pero más que nada de España, de diferentes ciudades de España. Antes también tuvimos unos estudiantes de México, más que nada, de Guatemala. Sí, de los que ahora recuerdo, que se me ocurren de los años anteriores. Correcto. Entonces, ¿en qué mes recomiendas la visita a tu universidad para tener una experiencia ¿no? de las líneas de investigación, ¿no? De la actividad académica, ¿no? ¿En qué mes del año, ¿no? recomiendas Ujú. sería una mejor experiencia? Mm, tenemos clase tenemos esa temporada de clases entre el mes de octubre y hasta finales de enero, es el primer semestre, y después una pausa, entonces febrero creo que no es un buen mes para visitarnos porque es una pausa, son unas vacaciones de invierno, y después el segundo semestre empieza en marzo y dura hasta el junio. Entonces, normalmente este segundo semestre, que empieza en marzo y termina en junio, es más quizás placentero para visitar, pero ya en el nivel, digamos, más humano, porque el tiempo es muchísimo mejor, es que no hace tanto frío. Ahora estamos ya en pleno invierno, está nevando, hace frío. Bueno, pero claro, eso ya es secundario, es una también preferencia más individual.
También en el semestre de invierno, aunque las circunstancias meteorológicas no son, creo, muy fáciles, pero sí que es un semestre normalmente bastante activo y más que nada en octubre, en noviembre suelen pasar muchos pequeños como seminarios, coloquios o congresos o algunos intercambios. Entonces, y después otro mes creo que es como más activo, es quizás mayo, los finales de abril, entonces ya como antes del final del segundo semestre. El junio tampoco recomendaría mucho para visitar nuestra universidad porque ya es el último semestre del año escolar, del año académico, y normalmente es una temporada de exámenes donde ya todos, más que nada los estudiantes, están ya empezando a prepararse para las pruebas y los exámenes. Entonces, sí, no es buen tiempo para organizar cosas, creo. ¿Sí? Sí, Leslie. Sí, por favor. Tengo otra consulta. No sé si en el caso de posgrado ustedes también tienen tipo un sistema de apadrinamiento en donde pues los estudiantes extranjeros tienen unos padrinos que los ayuden con el papeleo, con, digamos, los cursos a los cuales quieren acceder, a saber más sobre los eventos, seminarios y cuestiones así, o no tienen ese sistema pues que ayude al extranjero pues porque está en un nuevo lugar un poco desconocido. Sí, claro, sí. Tenemos unas oficinas destinadas justamente para orientar a los estudios extranjeros. Entonces, sí, hay como una parte es como una célula, no sé, una oficina de los contactos internacionales, y ahí trabajan las personas que se ocupan justamente de esto. Entonces, sí, hay también varias actividades de integración. Entonces, sí, creo que eso está bastante bien organizado. Y en el sistema de residencia universitaria para los extranjeros o ya cada uno de dónde se muda. Sí, tenemos varias residencias de estudiantes. En este tema no me he informado tanto, pero sí que tenemos un sistema de las residencias. Y ahora, cuando estoy pensando, estos estudiantes extranjeros sí que usaban este servicio, vivían en las residencias de estudiantes. Entonces, no sé ahora cuáles son los detalles de este uso de estos alojamientos, pero sí que tenemos varias casas. También en cuanto a Diosna, mi departamento, mi facultad, estamos ubicados en el centro justo de la ciudad. Entonces, eso es bastante, creo, cómodo. Tenemos toda la infraestructura, estamos ubicados cerca de un parque también, pero también cerca de los centros culturales más importantes, cerca del rectorado, de la arquitectura antigua, del casco, no lo sé. Después, la gran concentración de otras facultades se ubica en el campus, y esto ya está más alejado del centro, más bien no fuera de la ciudad, pero un poco alejado, sí, en las afueras. Y bueno, es un edificio muy moderno, y también está ubicado cerca de los terrenos muy bonitos en cuanto a la naturaleza, está cerca del bosque, del río. Pero mi facultad de literatura y de lenguas está en el mismo centro. Entonces quizás también es más fácil en cuanto a accederlo desde las diferentes residencias para los estudiantes que normalmente también están en la ciudad. Y bueno, no es necesario. Poznań es una ciudad muy accesible, muy compacta, si se puede decir así. Entonces se puede ir en bicicleta o caminando, sí, a nuestra facultad desde casi todos los lugares de la ciudad.
Sí. Amigos, amigas, Poznan es una ciudad que tiene, se estima, poco más de medio millón de habitantes. Medio millón de habitantes. Diosna, acerca de la... muchas veces se habla que Europa es muy cara, pero no es así, ¿no? Incluso ciudades muy caras hay varios ambientes de distintos presupuestos, ¿no? En base a tu experiencia, ¿Poznan es más cara que Varsovia? No, Varsovia es sin duda más cara que Poznań porque es la capital. Entonces, Poznań es menos caro que Varsovia. Sí. Bien, amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Bien, por favor, ¿pueden prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión? Víctor, buenos días, un gran saludo. Por favor, pueden prender sus cámaras para tomar una captura de la sesión. A ver, uno, dos, momento. Uno, dos. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Biosna, en el caso de San Marcos, el 12 de mayo es la celebración de la fundación, es un día dedicado a la universidad, así que sobre todo nuestra celebración tiene una característica, es un día en la semana, es una semana, y un día en la semana es un festival folclórico. Cada facultad, tenemos 20 facultades, tienen un elenco folclórico de los propios alumnos y compiten durante todo el día por el primer lugar. Así que es un día, es una mañana, es una tarde, incluso noche, de una gran emotividad y una gran expresión artística. Entonces, te hago presente, mayo es un mes muy importante para conocer más de cerca San Marcos, iniciando las clases aquí a fin de marzo, luego a fin de agosto, culminando a mediados de julio, el primer semestre. Aquí empiezan en marzo las clases. El segundo semestre va de agosto a diciembre. En caso de enero, febrero, son vacaciones, pero en general la universidad está abierta todo el año, ¿no? Y hay actividades permanentes durante todo el año. Espero que puedas acompañarnos el año 26 o según tu programación, tú así como los colegas de tu departamento, y puedan tener esta experiencia sanmarquina. Muchas gracias. Bien, amigos, amigas, muchas gracias por su asistencia, su presencia. Hoy día hemos tenido a la profesora Wiosna Xukala de la Universidad AMU Poznan. Hoy día a las 2 de la tarde tenemos a la Universidad de Sao Paulo, Facultad de Derecho, así que estamos conociendo tanto propuestas del norte global como del sur global. Muchas gracias, Wiosna, un gran saludo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. En polaco, como dices, Do widzenia. do widzenia, Wiosna.